Los gustos de los ricos, su espacio habitable, un apartamento tipo estudio de tamaño generoso, reflejaba el minimalismo de sus diseños, estaba amueblado con solo unos pocos elementos esenciales, una cama WI lujosamente cómoda para noches de descanso y una mesa pintoresca donde se entregaba a su ritual matutino de saborear café Ixons. La mayor parte de su apartamento estaba dominada por una gran mesa que servía como lienzo para su creatividad, donde se extendían meticulosamente muestras de telas. Y su preciada máquina de coser era un testimonio de su dedicación. Esta máquina era más que una simple herramienta, era su compañera constante. Isabella se encontró con poco tiempo para interacciones sociales, abrumada por pedidos de marcas reconocidas a pesar de su éxito. La vida personal de Isabella contaba una historia diferente. Vivía en soledad. Su vida social fue sacrificada en el altar de su carrera. Vivía sola. Su espacioso estudio reflejaba el aislamiento que sentía, era la única apariencia de vida familiar que había estado a punto de materializarse una vez cuando estuvo a punto de casarse, pero ese capítulo terminó antes de que realmente pudiera comenzar. Las ventanas se dejaron deliberadamente al descubierto, invitando a una abundancia de luz natural que fue crucial para su trabajo. En una de esas noches en que Isabella estaba junto a por la ventana, la ciudad debajo de ella brillaba con una miríada de luces doradas y el área de la bahía brillaba en su paseo adornado con linternas que brillaban como joyas. Estos momentos de soledad eran más pronunciados por las noches. Durante el día, su mente estaba preocupada por la avalancha de actividades que generaban nuevas ideas. Diseños, bocetos, gestión de asuntos comerciales, comunicación con los clientes y selección de las telas perfectas. Como un cometa solitario atravesando un rincón ignorado del universo, anhelando calor para descongelar su corazón entumecido mientras contemplaba su reflejo en la ventana, sus rasgos, cabello oscuro y rizado, gafas de lectura redondas y ojos azules brillantes que soportaban el peso de la soledad, le recordaron a su belleza, que parecía no haber sido tocada por el tiempo a pesar de los elogios que a menudo sugerían que no parecía tener más de 28 años. Isabella sentía los años de soledad grabados profundamente dentro de ella en un intento por escapar de esta soledad. Tiendas o en bares bulliciosos con la esperanza de recuperar la alegría de escuchar música en vivo con Javier, su antiguo prometido, pero el vacío dentro de ella solo creció, lo que la llevó a retirarse más a su trabajo y pasatiempos solitarios. Una noche, mientras se alejaba de la ventana, sus ojos cayeron en un reloj de pared, regalo de Hugo Martínez, un colega diseñador conocido por su estética minimalista. El reloj que marcaba el acercamiento de otra noche predecible le recordó la inminente llamada telefónica, un ritual que comenzó hace 7 años. Después del abrupto final de su relación con Javier, quien desaparecieron en lo que iba a ser el día de su boda consumidos por el dolor. Isabella encontró consuelo en el cuidado de su hermana mayor Mercedes, quien la ayudó a atravesar el periodo más oscuro de su vida. Isabella y su esposo siempre habían sido una fuente de apoyo moral y financiero para cada uno. Durante esas largas horas Isabella se encontró confinada a una pequeña habitación bajo el techo, su mirada se perdió en los intrincados diseños florales del papel pintado envejecido que adornaba las paredes. Fue en esos momentos de soledad que experimentó una profunda transformación cuando el crepúsculo se convirtió en oscuridad. Resistió la tentación de iluminar su entorno y optó por sumergirse en el sombrío abrazo de la habitación. Por apasionadas discusiones sobre sus aspiraciones y planes para un futuro compartido, permaneció vívido en su corazón cada recuerdo de su encuentro inaugural en un acogedor café donde los nervios de Javier traicionaron su deseo de impresionar a los tranquilos paseos por el parque, sus manos entrelazadas en palabras de afecto libremente. Isabella recordó los votos de amor eterno de Javier, sus suaves susurros y su toque reconfortante, pero se encontró cuestionando el amor eterno mientras estaba envuelta por el dolor. El timbre del reloj ancestral de la sala de estar perforó el silencio que marcaba la hora al mismo tiempo. La habitación se bañó con el frío brillo blanco azulado de la pantalla de su teléfono móvil que indicaba una llamada entrante. Para conversar previamente había silenciado su teléfono sin querer albergar la lástima de los demás o las vacías seguridades de que el tiempo significaría su corazón roto. La persona que llamó no estaba identificada, los dígitos que terminaban en 49. Una secuencia cargada de significado personal que representa la dirección de la casa que ella y Javier tenían adquirido antes de que sus planes nupciales se desentrañaran. Se le escapó una lágrima mientras observaba que la llamada concluía solo
para que la misma secuencia iluminara su pantalla una vez más una súplica silenciosa de conexión por razones que ella desconocía. Estas llamadas nocturnas exactamente a las 10, cada una silenciosa pero llena de una presencia inexplicable, se convirtió en una fuente de consuelo para Isabella a pesar del consejo de su hermana de buscar la intervención policial. La comunicación a las 10 se convirtió en una interacción preciada, una misteriosa transmisión de apoyo y afecto en esta noche en particular, como se había convertido en su costumbre. Isabella anticipó la llamada después del silencio rutinario. Susurró unas buenas noches a punto de concluir el ritual cuando su teléfono vibró una nueva vez, en el momento en que un nombre familiar apareció en la pantalla. Hugo, un colega de un proyecto colaborativo anterior. Hugo siempre había albergado sentimientos por Isabella, sentimientos que ella había manejado con tacto manteniendo su relación estrictamente profesional. Su llamada inesperada a una hora tan tardía aumentó su curiosidad. La voz cálida y tranquilizadora de Hugo saludó. Ella disipó rápidamente cualquier aprensión. La conversación que siguió, alegre y desprovista de intenciones románticas, le ofreció a Isabella un vistazo a las conexiones duraderas que la vida seguía ofreciendo incluso después de los dolores pasados. Rechazar las invitaciones de Hugo siempre había sido una tarea difícil para ella. Hugo no era un amigo cualquiera, era un individuo excepcional que había desempeñado un papel fundamental en su viaje hacia la aclamación profesional. A pesar de su importancia en su vida, ella no podía imaginarlo como algo más que un compañero platónico. Solo escúchame, Hugo suplicó con entusiasmo, mi gerente. Acabo de hablar por teléfono con una noticia increíble. Nos han invitado a una prestigiosa conferencia de negocios en la capital. Es el tipo de evento que es un caldo de cultivo para oportunidades que atraen a la crème de la de nuestra industria. Este podría ser nuestro boleto dorado para mostrar las últimas creaciones. Capturan la atención de la clientela de élite y dejan nuestra huella en el escenario global. ¿Te imaginas que este podría ser el gran avance que estábamos esperando? Isabella se quedó momentáneamente sin palabras, sorprendida por la magnitud de la invitación. Estoy perdida. En cuanto a las palabras, ¿qué pasa si no estoy a la altura de las expectativas? Ella expresó su aprensión solo para recibir una ola de aliento por parte de Hugo. ¿Cómo puedes siquiera dudar de ti mismo? Eres un profesional consumado. No hay nadie más adecuado para esto que tú. Presentar nuestra colección será muy fácil. Tengo total fe en tus habilidades. Hugo le aseguró su convicción inquebrantable. Él respondió riendo, nada es imposible. Con esas palabras de despedida, le deseó buenas noches. Esa noche el sueño era difícil de alcanzar para Isabella. Ella había albergado durante mucho tiempo aspiraciones de ganar reconocimiento en los mercados europeos, pero la realidad de que Hugo convirtiera esos sueños en habilidades estaba más allá de su imaginación más loca. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad en el momento de la llamada de Hugo. Su colección era simplemente un concepto esbozado en papel. Isabella tuvo que obtener rápidamente muestras de telas. Finalizó las compras y aseguró los modelos a principios de mayo. Sus preparativos estaban completos, salvo los toques finales de la presentación. Destinado a cautivar tanto a los inversores nacionales adinerados como a los inversores europeos. Hugo envió por correo electrónico las entradas para la conferencia, lo que incitó a Isabella a deliberar sobre su elección de vestuario para el evento. Quería que su atuendo reflejara una mezcla de profesionalismo con un toque de audacia. ¿Por qué no agregar un sombrero a su conjunto? Hugo sugirió durante una llamada telefónica. La idea instantáneamente generó inspiración en Isabella, imaginándose a sí misma con un traje de pantalón elegante combinado con un sombrero rosa vibrante y zapatos a juego. Y un chaleco. Ciertamente daremos una buena impresión, comentó allí Spiritus con gran anticipación. El vuelo a la conferencia fue breve con Hugo e Isabella sentados por separado. Isabella pasó el vuelo revisando sus notas de presentación. Sus nervios palpables había mucho en juego y esta conferencia representó en la culminación de sus sueños. La noche antes de su partida Isabella se había encontrado proclamando por teléfono: mañana mi sueño se hará realidad. Fue un momento de cruda vulnerabilidad que se encontró con el silencio al otro lado de la línea, pero se sentía como si el apoyo silencioso de Hugo trascendiera las palabras durante la conferencia.
Isabella se encontró envuelta en un manto de desesperación mientras el crepúsculo descendía sobre la calle transformándola en un laberinto de sombras. El ajetreo y el bullicio de la multitud que se movía en innumerables direcciones contrastaba marcadamente con su propia quietud mientras permanecía clavada en el lugar abrumada por la confusión en ese momento de desorientación. Un suceso que nunca había sucedido ante sus ojos. Rápidamente vio un faro de esperanza en una cabina telefónica roja no muy lejos. Mientras ella se acercó con pasos apresurados, notó una figura dentro golpeando el vidrio, incitó a la persona a darse la vuelta. Para su sorpresa, era Javier. La vista la hizo gritar e instintivamente cubrirse la boca con la mano abruptamente. Los ojos de Isabella se abrieron de golpe y el sueño se disolvió mientras el avión en el que estaba comenzó su descenso. La viveza del sueño la dejó perturbada. Javier rara vez aparecía en sus sueños y cuando lo hacía nunca era más que una sombra fugaz. Al aterrizar los restos del sueño se aferraban a Isabella proyectando un Paul sobre ella. «¿Te ves tan pálido, Bill? ¿Tuviste un vuelo difícil, Hugo?», preguntó. Su preocupación era evidente mientras la miraba. «Estoy bien, Hugo, pasará», ella logró responder. Su voz apenas por encima de un susurro. Hugo se hizo cargo de recuperar su equipaje y llamar a un taxi, para lo cual Isabella estaba silenciosamente agradecida que su inquietud no había sido cómplice. Su cuerpo era un manojo de nervios temblorosos. Sus manos temblaban incontrolablemente en el hotel. Hugo manejó eficientemente el check-in y acompañó a Isabella a su habitación. «Necesitas descansar bien, Bel. Mañana es un gran día para nosotros. Vamos a mostrarles quién realmente entiende la moda y el estilo, pero por ahora durmió», le aconsejó suavemente antes de darle las buenas noches. Eran casi las 10:15 cuando Isabella miró el reloj después de una ducha rápida y se acurrucó bajo la acogedora y esponjosa manta, esperando que el sueño la reclamara. Sin embargo, el teléfono permaneció en silencio, contrastando marcadamente con su anticipación. Susurrando, «¿Dónde estás metido?». El vacío de su habitación. A la mañana siguiente la voz de Hugo la despertó de su slumber. «Bel, ¿aún estás dormida?». La conferencia comienza en 40 minutos. En un frenesí Isabella se preparó enmascarando la evidencia de su noche inquieta con base y logrando ocultar su cabello despeinado debajo de un sombrero. Vestida impecablemente con un traje ligero descendió al lobby agarrando una carpeta de materiales. «Hugo, de ver, el amigo solidario», suspiró aliviado al verla. «Gracias a Dios llegaste a tiempo. Te ves tan inteligente como siempre, solo un poco cansado», observó. «Dormí muy». Isabella confesó mal. Con diseñadores de renombre, distinguidos conocedores de la moda y empresarios de todo el mundo, Isabella se sintió momentáneamente fuera de lugar. Sin embargo, rápidamente recuperó su enfoque, sumergiéndose en el guión de su presentación. A pesar de sus intentos de concentrarse, una sensación de inquietud persistió. No fue hasta que miró al escenario. Al confirmar la presencia de las muestras de su colección, sus emociones surgieron al ver las brillantes plumas verdes y el brillo dorado de las lentejuelas en las chaquetas, le llenaron los ojos de lágrimas. Los recuerdos la inundaron. Hace 7 años, el día de su boda con Javier, ella había elegido audazmente un radiante dorado vestido sobre uno blanco tradicional, una elección audaz y fiel a su corazón. Recordó la lujosa limusina, el mar de flores, su orgulloso padre y las damas de honor con sus mejores galas. El aire se llenó de risas y felicitaciones por lo que una vez consideró el pináculo. Mientras su nombre resonaba en la sala recibió un fuerte aplauso, se dirigió hacia el escenario modestamente elevado. El incesante clic de las cámaras y las deslumbrantes ráfagas de flash la desorientaron momentáneamente, pero Isabella se compuso rápidamente y examinó los rostros expectantes frente a ella, lista para profundizar su presentación cuando una inexplicable ola de inquietud se apoderó de ella. Su corazón latía salvajemente y una sensación vertiginosa la abrumó. ¿Cuál fue la fuente de este repentino tumulto dentro de ella? Escudriñando a la audiencia nuevamente, su mirada se centró en un par de familiares ojos marrones que irradiaban una profundidad de reconocimiento y emoción. Esos ojos pertenecían sin lugar a dudas a la persona más querida en su vida, transportada 7 años atrás en el tiempo. Isabella se encontró recordando el día que había amanecido con promesas de amor eterno que había encendido desde una limusina resplandeciente con un vestido dorado que su hermana arreglaba meticulosamente su cola mientras inhalaba el aire bochornoso. Llena de anticipación, avanzó hacia las escaleras de la iglesia donde Javier la esperaba en el altar. Las puertas se abrieron para revelar una congregación cuyas expresiones no tenían rastro de alegría,
sus miradas sombrías, similares a las de los asistentes a un funeral, el conmovedor sonido del llanto de la madre de Javier rompió el silencio que marcó el momento en que el sueño de Isabella quedó irrevocablemente destrozado. Dejando un vacío lleno de preguntas sin respuesta y desesperación, el posterior descubrimiento de su cuerpo sin vida en un lago cercano sumió a Isabella en un profundo dolor del que buscó consuelo en el arte del diseño de vestimenta, un refugio de su tormento, ahora de pie ante una audiencia lista para revelarse. Sus creaciones. La atención de Isabella fue atrapada una vez más por la mirada inquietante de su pasado. El hombre que lucía rastros de gris en medio de sus ondas oscuras aparentemente pertenecía a una delegación extranjera mientras hacía una salida apresurada. El corazón de Isabella dio un vuelco temiendo la pérdida de esta conexión esmeralda en medio de ella. Pánico y el caos resultante, sin darse cuenta dejó caer sus notas de presentación. Hugo corrió en su ayuda, pero el enfoque de Isabella permaneció obsesionado con la figura que se alejaba, ignorando las preocupadas preguntas de Hugo, y corrió hacia la salida impulsada por una necesidad desesperada de confrontar al hombre que tenía un extraño parecido con Javier. En un dramático encuentro junto al ascensor, Isabella le abrió su corazón al extraño cuya mirada, cuando finalmente se encontró con la suya, llevaba la inconfundible calidez y culpa del hombre que había amado y llorado. El abrazo de Javier y las confesiones susurradas reavivaron un torbellino de emociones mientras él prometía desentrañar el misterio de su desaparición mientras se alejaban a toda velocidad en su auto. La cualidad surrealista del momento envolvió la presencia de Isabella Javier de manera tan vívida y tangible, pero las circunstancias de su reencuentro envueltas en enigma la dejaron lidiando con una mezcla de sentimientos y preguntas sin respuesta que el viaje por delante prometía. Las revelaciones y tal vez una segunda oportunidad para el amor que una vez había sido cruel le fueron arrebatadas en un tono silencioso. Javier le confesó a Isabella que admitió que lo habían obligado a estacionar en un callejón estrecho con el corazón apesadumbrado y buscó su perdón. Buscado dinero fácil. Javier expresó con un dejo de arrepentimiento en su voz. Isabella quedó desconcertada por su confesión. Javier continuó explicando cómo el miedo a perder a Isabella debido a sus acciones pasadas lo impulsó a separar a ti de sus asociaciones criminales a pesar de sus esfuerzos por abandonar ese mundo. Este fue un movimiento calculado para garantizar su seguridad, lo que lo llevó a inspeccionar todo meticulosamente e incluso involucrar a un mecánico bajo la apariencia de mantenimiento de rutina. Fue durante este periodo de intensa presión que Javier formuló un plan drástico para organizar su propia muerte para proteger a Isabella del daño abrumada por las emociones. Isabella rompió a llorar preguntándose cómo Javier podía someterla a tal tormento creyendo que él había ahogado los años de dolor y el tormento de no saber su destino le había pasado factura. Javier reveló que había estado escondido todos estos años temiendo constantemente por su seguridad y confesó que la llamaba todas las noches. Eso dejó a Isabella asombrada y profundamente conmovida. Javier expresó su amor eterno y el profundo anhelo que sentía durante su separación. Las emociones de Isabella fueron una mezcla de alivio y preguntas persistentes, especialmente porque Javier había cesado sus llamadas diarias el día anterior. Su explicación fue simple pero llena de anticipación. Él estaba en un vuelo de regreso con ella sabiendo que pronto se reunirían a pesar de la alegría de su reencuentro. Isabella no pudo evitar cuestionar la necesidad de su separación prolongada, especialmente porque había estado siguiendo de cerca los logros profesionales de Javier desde lejos y su determinación de reconectarse. Esta revelación agregó otra capa a su compleja historia, destacándola la fuerza duradera de su conexión a pesar de los años y los secretos que se habían interpuesto entre ellos. Isabella albergaba un deseo profundamente arraigado de que sus aspiraciones se materializaran en el momento en que hizo su entrada al escenario. Amaneció con un atuendo que parecía tejer hechizos alrededor del público. Isabella estaba abrumada por un intenso anhelo de extender la mano y tocarte, sin embargo, se contuvo, consciente de que acercarse más podría alterar el delicado tejido de tu presentación. La idea de que pudieras vislumbrarla entre el mar de rostros de la audiencia parecía lejana. Nuevo mundo. Sacudiendo la cabeza, un gesto de incredulidad y tristeza. Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabella mientras confesaba que una carrera nunca podría llenar el vacío de lo que he perdido. Siempre has sido la pieza central de mi mundo.
Mi querida Bel Javier. La respuesta de mi querida Bel Javier llegó lágrimas que Isabella nunca lo había visto derramar antes de marcar un momento de vulnerabilidad, lo rodeó con sus brazos sintiendo su cuerpo temblar con el peso de las emociones reprimidas, un impulso perdido hace mucho tiempo de nutrirlo y brindarle consuelo, reavivando dentro de ella lo que nos espera. Isabella murmuró en el silencio que se desarrollaba una vez que las lágrimas de Javier se calmaron, su respuesta pintó una imagen de incertidumbre. He logrado liberarme de sus garras, pero nada está garantizado en el mundo impredecible de nuestra industria. La seguridad es un concepto esquivo. Cargada de empatía apretó con más fuerza su mano. No puedo imaginar una vida sin ti, declaró su voz una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Javier, su mano acariciando su cabello en un gesto pensativo, pareció sopesar sus palabras. ¿Estás seguro?, preguntó buscando afirmación con un movimiento de cabeza. Isabella le comunicó su inquebrantable determinación a Javier en un movimiento que acortó la distancia entre ellos, la acercó y la besó tiernamente, una promesa silenciosa sellada entre ellos. Mientras Isabella encendía el motor y ponía el auto en movimiento, comenzó un nuevo capítulo de su viaje. Desde ese momento crucial, juraron nunca dejar que los giros y vueltas de la vida los separaran nuevamente. Sus caminos una vez divergieron, ahora convergieron con un renovado sentido de propósito y una promesa de unión sin dejarse intimidar por las incertidumbres que les esperaban.